Imaginen por un momento una nación que en apenas 25 años pasó de ser un país agrícola devastado por la guerra a convertirse en una superpotencia nuclear capaz de desafiar a Estados Unidos. Suena como un milagro económico, ¿verdad? Pero cada milagro tiene su precio. Entre 1928 y 1953, Iósif Stalin transformó la Unión Soviética a un costo humano que todavía nos cuesta comprender completamente. Los números son abrumadores. Más de 20 millones de personas perdieron sus vidas durante este proceso de modernización forzada. Para ponerlo en perspectiva, es como si desapareciera toda la población de Australia o de Chile y Perú juntos. ¿Cómo es posible que una industrialización, algo que asociamos con progreso y mejora de vida, resultara en una tragedia humana de tal magnitud? Y más importante aún, ¿qué podemos aprender de esta historia para entender los desafíos del desarrollo económico en el mundo actual? En los próximos minutos vamos a explorar una de las transformaciones económicas más brutales y efectivas de la historia moderna. No se trata de demonizar el progreso económico, sino de entender qué sucede cuando el desarrollo se persigue sin límites éticos ni respeto por los derechos humanos. Si esta historia te hace reflexionar sobre cómo debería ser el verdadero desarrollo económico, suscríbete al canal porque vamos a explorar otros casos históricos que nos ayudan a entender mejor nuestro mundo actual. La historia que te contaron en la escuela probablemente se centró en las fábricas, los tractores y las cifras de producción de acero. Pero detrás de cada estadística de crecimiento económico había familias destruidas, comunidades desarraigadas y vidas perdidas. ¿Por qué esta parte de la historia se enseña tan poco? ¿Y qué podemos aprender de ella? Para entender cómo Stalin logró esta transformación, necesitamos analizar los tres pilares fundamentales de su estrategia: control total de la información, movilización forzada de recursos humanos y eliminación sistemática de cualquier oposición al plan. El primer pilar era el control informativo. Stalin entendió que para implementar cambios tan drásticos, necesitaba controlar completamente la narrativa, los medios de comunicación, las escuelas, incluso las conversaciones privadas estaban monitoreadas. Se creó una realidad paralela donde los sacrificios brutales se presentaban como heroísmo revolucionario. Este control de la información nos recuerda a situaciones actuales donde gobiernos autoritarios justifican medidas extremas en nombre del desarrollo nacional o la seguridad económica. Los patrones son sorprendentemente similares: crear una narrativa de urgencia que justifique sacrificios extraordinarios. El segundo pilar era la movilización forzada de recursos humanos a través de los famosos planes quinquenales. Estos no eran simplemente metas económicas, sino instrumentos de control social total. Millones de campesinos fueron forzados a abandonar sus tierras para trabajar en fábricas, minas y proyectos de construcción masiva. La colectivización forzada del campo fue particularmente brutal. Los kulaks, campesinos relativamente prósperos, fueron clasificados como enemigos del pueblo y deportados a regiones remotas. Sus tierras fueron confiscadas para crear granjas colectivas que, según la teoría, serían más eficientes. En la práctica, la producción agrícola se desplomó. Aquí vemos un patrón que se repite en la historia. Cuando los gobiernos priorizan el crecimiento económico rápido sobre el bienestar humano, las consecuencias suelen ser catastróficas. ¿Reconoces estos patrones en políticas económicas actuales? ¿Has visto situaciones donde comunidades enteras son sacrificadas en nombre del progreso? El tercer pilar era la eliminación sistemática de la oposición. Cualquiera que cuestionara los métodos o la velocidad de la industrialización era etiquetado como saboteador o contrarrevolucionario. Los grandes expurgos de 1936-1938 eliminaron no solo a opositores políticos, sino también a ingenieros, administradores y trabajadores, que simplemente señalaban problemas prácticos en los planes. Esta eliminación de voces críticas creó un sistema donde era imposible ajustar políticas basándose en evidencia real.
Los informes debían mostrar siempre éxito, independientemente de la realidad. Fábricas reportaban producción ficticia, granjas inventaban cosechas inexistentes, y nadie se atrevía a contradecir las cifras oficiales. Durante décadas, la hambruna que devastó Ucrania entre 1932 y 1933, conocida como Holodomor, fue presentada como una consecuencia no intencional de la colectivización. La narrativa oficial sostenía que las muertes fueron resultado de factores climáticos y resistencia campesina imprevista. Pero en 1991, cuando se abrieron los archivos soviéticos, los historiadores descubrieron una verdad muy diferente. Cartas personales entre Stalin y sus subordinados revelaron que el uso de la hambre como herramienta política fue deliberado y calculado. Un telegrama de Stalin a Vyacheslav Molotov, fechado en 1932, instruía específicamente: es necesario aumentar las requisiciones de grano en Ucrania. Esto, a pesar de que los informes locales ya reportaban hambruna severa. Otro documento mostraba órdenes explícitas de impedir que los campesinos ucranianos salieran de sus regiones en busca de alimento. Estos documentos revelan que la hambruna no fue un efecto secundario lamentable, sino una herramienta deliberada para quebrar la resistencia campesina ucraniana a la colectivización. Se calcula que entre 3.5 y 5 millones de personas murieron durante el Holodomor. ¿Por qué esta documentación tardó 70 años en hacerse pública? ¿Y cuántas otras verdades históricas podrían cambiar cuando se abran archivos que todavía permanecen clasificados? La importancia de estos documentos va más allá del caso específico. Nos recuerdan que las narrativas oficiales sobre eventos históricos pueden estar incompletas o ser deliberadamente engañosas. No se trata de promover teorías conspirativas, sino de reconocer que los poderosos siempre han tenido incentivos para controlar cómo se cuenta la historia. En el mundo actual, donde seguimos viendo situaciones donde poblaciones enteras sufren en nombre del desarrollo económico, estos documentos nos enseñan la importancia de la transparencia, la documentación independiente y el acceso público a los archivos históricos. La industrialización soviética nos plantea preguntas fundamentales que siguen siendo relevantes hoy. ¿Es posible un desarrollo económico acelerado sin costos humanos masivos? ¿Cuándo los sacrificios en nombre del progreso se vuelven inaceptables? Países como Corea del Sur, Singapur y más recientemente China han logrado transformaciones económicas rápidas con diferentes niveles de costo humano. Estudiar estas experiencias junto con el caso soviético nos ayuda a entender que existen diferentes modelos de desarrollo, algunos más humanos que otros. La historia de Stalin no nos enseña que la industrialización sea mala, sino que el progreso genuino debe incluir salvaguardas para proteger los derechos humanos fundamentales. Nos recuerda que las estadísticas económicas sin contexto humano pueden ocultar tragedias masivas. En nuestro mundo actual, donde seguimos enfrentando desafíos de desarrollo económico, cambio climático y desigualdad, entender esta historia nos hace ciudadanos más informados. Nos ayuda a reconocer cuándo las promesas de crecimiento rápido podrían venir con costos ocultos inaceptables. Si esta historia te ayudó a entender mejor cómo funcionan realmente los procesos de desarrollo económico, compártela con otros que también necesitan conocer estas lecciones históricas. Dale like si crees que es importante aprender de la historia para construir un futuro más humano. La verdadera lección de la industrialización soviética no es que el progreso sea imposible, sino que el desarrollo sostenible requiere transparencia, respeto por los derechos humanos y la valentía de cuestionar narrativas oficiales cuando la evidencia las contradice. Conocer esta historia nos libera de la ilusión de que el progreso económico justifica cualquier sacrificio humano. Nos recuerda que las sociedades más prósperas y estables son aquellas que logran equilibrar el crecimiento económico con la justicia social y el respeto por la dignidad humana.